Abrimos los libros y encendemos nuestras mentes en este espacio radial para compartir al calor de las palabras contigo y en compañía de las voces tras los oficios del libro. Nos encontramos armados de libros, tazas y lectura combativa para darte la bienvenida a Al Tiro, literatura y política en la radio, una intersección entre lo literario y la vida al fin del mundo. Ya te estamos esperando frente a nuestros micrófonos, con alta motivación y su tecito de media tarde. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Al Tiro en la Radio, en este especial. Recuerden que ya llevamos 2 especiales, nos juntamos con Cristina Rivera Garza, nos juntamos con Damián Tabarovsky y pudimos hablar en profundidad sobre su obra, su visión, sus recomendaciones literarias, por supuesto. Y hoy tenemos también un invitado especial. Les presento a Felipe. Felipe, ¿cómo estás? Hola Sebastián, bien todo por acá, con harto calor, ya empiezan a ser los calores fuertes del año, pero todo bien, con harto trabajo y con harta esperanza de lo que puede quedar de este año. Sí, puede ser un año muy, muy esperanzador o no. Esperemos que sea la primera opción. Oye, Felipe, Felipe lleva por apellidos, por supuesto, Felipe Espinosa Alarcón. Felipe, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Cómo te buscamos? Si es que te tenemos que buscar en la red o alguien se quiere contactar contigo. ¿Cómo lo hace la gente? Como me gusta que me digan, en general la gente me dice Felipe. No hay mucha creatividad en ese espacio. ¿Cómo pueden encontrar en mis redes? Uso harto Instagram y mi perfil es @almorzartemprano. Así que si alguien se quiere contactar conmigo, me puede ubicar bastante fácil. Y también por Facebook, si ponen mi nombre, Felipe Espinosa Alarcón, van a poder encontrarme. Súper. Oye, Felipe, ¿y almuerzas temprano realmente? No, a veces almorzaba temprano en la universidad. Entonces ahí quedó el tema. Con las ventanas, a veces me tocaban las ventanas a las 12 o más temprano, y cuando estaba con hambrecita almorzaba temprano. Ya no. Dale. Oye, Felipe, bueno, contarle a las personas por qué nos juntamos hoy también. Me gustaría que nos contaras a qué te dedicas y que te presentes un poquito más allá de lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Para hablar del libro de Rodrigo Lira, del compendio, ¿cierto? Inédito, que sacó Altima Ediciones junto a ti, ¿cierto? Cuéntanos un poquito. Vale, yo estoy terminando la carrera de Derecho. Tengo que dar mi examen de grado dentro de poco. Wow. También soy escritor, escribo poesía. Y también desde esos cruces, desde el derecho y la literatura, he estado haciendo un trabajo de investigación académica con las jornadas de Derecho y Literatura, que son unas jornadas académicas donde hacemos trabajos de cruces lingüísticos y también desde otras perspectivas entre el derecho y la literatura. Trabajo con archivos, trabajo con derechos de autor y también desde la utilización del lenguaje mismo. A partir de ese mismo espacio también editamos un libro el año pasado que se llama Reconstitución Poética, que también es un compendio de lecturas acerca del proceso de revuelta popular que quisimos hacer a partir de la mirada de distintos y distintas poetas. En ese libro trabajaron personas bien como cracks, digamos, no sé si cracks, pero poetas que en verdad las personas que estábamos trabajando en la compilación del trabajo nos gustaban mucho, como Daniela Catrileo, Elvira Hernández, Sofía Esterbrito, Héctor Hernández Montesinos, Guido Arroyo también, Marcelo Gatica, que son personajes involucrados con el libro que nos convoca hoy día, sobre el cual vamos a conversar, que es Documentos del Anteayer, de Rodrigo Lira, entre otros poetas que participaron de la edición. Básicamente me he dedicado a eso durante el último tiempo,
y también en algunos otros proyectos vinculados a la literatura, como el mismo trabajo que hicimos de la edición de este libro, que fue un trabajo largo y arduo, también con mis propios proyectos de escritura y otras cuestiones más vinculadas al mundo de la política. Ese es como mi espectro de trabajo. Wow. Oye, qué interesante lo del libro de poesía que hicieron, ¿cierto? Que compilaron, además con voces como la de Daniela Catrileo y Elvira Hernández, que nosotros somos fan. Y ese proyecto, antes de entrar al de Rodrigo Lira, ¿dónde lo podemos encontrar si queremos leer esos poemas? Hay una página que se llama derechoyliteratura.cl, en la que van a poder encontrar el link para descarga gratuita del libro. Y en este mismo momento estamos tratando de juntar los recursos para poder tener una edición física del libro. Nuestra intención es poder distribuirlo de forma gratuita, porque creemos que el espíritu del trabajo que hicimos era ese, que circulara el lenguaje poético a partir de esta lectura media subversiva que surgió a partir de la revuelta popular. Y estamos apuntando a eso, pero ya está para distribución gratuita, lo pueden descargar de la página y disfrutar de él. Tuvo una buena recepción. Lorena Amaro, que nos escribió un blog, también hizo una reseña acerca del libro que fue bastante impresionante para nosotros, porque lo recibió y tuvo una lectura muy, muy positiva del trabajo. Súper. Wow. Oye, qué interesante. Ya, entonces pueden ir a buscarlo a derechoyliteratura.cl. Ahí van a encontrar este libro del que estamos hablando. Y ahora vamos a entrar a lo que nos convoca, ¿cierto? Que tiene que ver con este proyecto editorial que hablábamos en el capítulo que tuvimos esta semana de Ritos Mortuorios. Hablábamos sobre por qué publicar a personas que ya no están, ¿cierto? Y me gustaría partir desde ahí, cómo este proyecto editorial se vincula con sacar a la luz textos de alguien que ya no está, por qué te interesa a ti, y qué podemos ir encontrando en documentos, en este texto, en este compendio. Dale. Sí, es interesante la pregunta porque yo creo que abarca varias dimensiones, pero como para ir... si me empiezo a dispersar, tú puedes ahí ordenarme un poco. Dale nomás. Pero de partida, mi relación con la obra de Rodrigo Lira es como una relación bastante vital. Es decir, para mí, Rodrigo Lira, desde que comencé a leer poesía cuando era más chico, siempre fue un poeta muy importante. De hecho, acá te puedo mostrar un poquito de la colección que tengo de Lira. Este fue el primer libro que leí de Lira, que seguramente fue el primero que leyeron casi todos, que es el proyecto de Obras Completas. La primera, esta no es la primera edición, es una reedición que se hizo a partir de esa primera edición, que es de la editorial universitaria. Pero claro, el poeta para mí siempre fue súper importante, y a la hora de encontrarme con esos archivos, la verdad es que el valor poético que encontramos en esos documentos no nos dio mucha alternativa, la verdad. Es decir, uno que ama la literatura, o una persona que ama la literatura, también que está relacionada de forma muy cercana con la obra de un poeta como Rodrigo Lira, que se encuentra con un material de esas características, no tiene muchas alternativas más que buscar la forma de hacer que llegue a más lectores. Yo creo que por ahí viene la motivación, acerca también de algunos otros poetas que pueden y que tienen archivos que están dispersos y que están inéditos, donde hay un potencial de valoración acerca de su obra. Creo que es un deber del medio cultural hacerlos circular. Creo que ahí y por eso te decía que hay varias dimensiones, porque estamos hablando también del trabajo de archivos, del trabajo y del cuidado de los archivos de estos autores y autoras que están ahí dispersos, guardados. Pienso también en el caso de Ronald Kay, también, que se ha hecho un trabajo de archivo súper valioso, y que tampoco está exento de conflictos, porque siempre hay conflictos con derechos de autor, las familias en general
de los autores y de las autoras no tienen muchas herramientas de gestión de obra, ni de gestión de archivos, entonces muchas veces los archivos se pierden, terminan siendo dañados o un montón de otras cosas, y también los conflictos de derechos de autor, que las familias se pelean, o se pelean con las editoriales, y esas cuestiones que han pasado en varios casos. Hay casos bien icónicos como el de Nicanor, pero también hay otros ejemplos, ¿cachai? Pero eso, como que me dispersé de nuevo. Sí, no, tranqui. Este es un espacio para eso, para divagar igual, para Sí. pensar mientras se habla, que creo que es una oportunidad siempre. Oye, sobre lo que decías, me viene a la memoria también, por supuesto, el archivo de Gabriela Mistral y todo lo que sucede con Doris Dana, ¿cierto? Y desde ahí, entonces, saber por qué también, bueno, partir primero preguntando por qué documentos, por qué escrito de esa manera, doc. ¿Hay algo en particular? Y para las personas que se acerquen a esta obra, ¿qué van a encontrar de Rodrigo Lira? Desde las personas que conocen a Rodrigo Lira, a alguien que quizás nunca lo había escuchado, esta es primera vez que lo escucha. Exacto. Sí, el título de Documentos de Altair es un título que puso el mismo Rodrigo Lira. Es decir, este título lo encontramos en uno de los cuadernos sobre los cuales trabajamos. Había otros títulos posibles, pero dadas las características del trabajo de recopilación, de compilación y de edición que se hizo, se consideró por el equipo, que estaba integrado por Guido Arroyo y por Marcelo Gatica también, de que este era el título más adecuado. Es decir, la intención que está detrás del trabajo siempre fue de poner o de darle una puesta en valor al archivo. Es decir, que el lector, cuando tomara el libro, no se encontrara con un libro tradicional, sino que pudiera acercarse o pudiera tener la misma sensación que nosotros tuvimos cuando teníamos los papeles en nuestras manos. Esa es la búsqueda que nosotros realizamos. Esperamos que se haya logrado de la mejor forma posible, y por eso también viene el título y la idea de rescatar el cuaderno, es decir, la perspectiva como facsimilar, que es la perspectiva del trabajo que teníamos en las manos, y también que se vincula un poco con la forma de distribución que tuvo la obra de Rodrigo Lira, porque recordemos que Lira nunca publicó en vida, y la forma de distribución de su obra, mientras él estaba en vida, fue a través de documentos, es decir, fotocopias, papeles que él repartía. Era un espíritu facsimilar, básicamente, que es lo que nosotros queríamos recuperar. A mí me sorprende que en todas las publicaciones que tengo acá, en ninguna hay un énfasis en el trabajo sobre las grafías que tiene Lira, el trabajo tipográfico muchas veces, la utilización de mayúsculas, de palabras, letras más grandes, la distribución del texto en las páginas muchas veces, y en muchos de los poemas más importantes de Rodrigo Lira no se respeta en las ediciones más tradicionales que conocemos, y es una cuestión que nosotros queríamos rescatar. Es decir, desde la lectura de quienes trabajaron en este libro, hay una perspectiva de la obra de Lira que es tremendamente relevante, que se estaba perdiendo, y la quisimos rescatar. Y ahí está la vinculación con el documento del Altair. Es decir, esto es un cuaderno de Rodrigo Lira al cual todos los lectores pueden entrar. Ese es el motivo. Wow. Que bueno, solo decir, porque también somos adictos a lo que publica Alquimia Ediciones, que de seguro es una editorial que permite hacer eso, porque también son decisiones editoriales, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que comentabas, que es un gesto político, artístico también, ¿cierto? Claro. De decidir eso en torno a la obra del autor, porque podrían ustedes haber hecho un trasvasije a formatos más limpios, ¿cierto? Pero se decide esta presentación que nos cuenta, y ese acercamiento que dijiste de cómo ustedes también se sintieron al ir descubriendo, explorando estos documentos. Y saber cómo llegaron a ellos, cómo aparecen, cómo se encuentran con estos documentos. Sí, mira, la verdad es que Marcelo vive en Luxemburgo. Marcelo se fue hace hartos años de Chile, y realizó su tesis doctoral en Lira, y de esta forma él llegó a los documentos. Y empezó a trabajar con ellos, y con la idea de tener de hacer este trabajo que te mencionaba anteriormente.
Y dentro de eso, en conversaciones con Marcelo, llegamos a que la editorial más idónea para hacer este trabajo era Alquimia. Y básicamente buscamos a Guido. En una feria del libro que se realizó en el barrio Italia, me acuerdo, me acerqué a hablar con él y le dije, mira, tengo esto es lo que queremos hacer, nos gustaría trabajar contigo. Y de ahí en adelante todo empezó a fluir de forma más o menos rápida, porque había interés de todas las partes, básicamente, en que esto funcionara y que saliera de la mejor forma posible. Wow, qué genial. Bueno, imagino a Guido, como lo conozco, como así como sorprendiéndose, motivado además con esta propuesta, con su mirada editorial, que es bien interesante, y hemos podido descubrir en varias de las obras que leemos y que publican en Alquimia. Oye, ahora, Felipe, quiero hacerte una pregunta que decidimos también como equipo que era importante e interesante revisar, es ¿cómo es y tú nombraste una palabra, dijiste que para ti la lectura o el acercamiento a Rodrigo Lira era más de vitalidad, ¿cierto? Más vital. Pero en este ejercicio de leer el pasado, ¿cierto? Que nosotros propusimos hablar en torno al Día de los Muertos, ¿cierto? Esta idea de rito mortuorio, que es leer a personas que no están. ¿Qué se encuentra con esa lectura? ¿Cómo se vive leer a este Rodrigo Lira que se va componiendo de sus propios textos sin conocerle presencialmente, sin saber nada más que sus propios textos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se habita esa lectura? Es bien curioso porque pasa, por ejemplo, con la lectura de algunos poemas de Lira, que uno los lee y siente que se podrían haber escrito perfectamente la semana pasada, ¿cachai? Hay un ethos y hay como un ambiente en torno a los poemas de Lira que es súper actual. Y en general yo tengo la sensación de que siempre estamos leyendo el pasado. Es decir, más allá de que leamos poetas vivos, que leamos poetas muertos, el poeta cuando ya termina de escribir se aleja de su obra y como que la entrega. Estaba buscando un texto de Lira que a mí siempre lo Dale, leo y búscalo nomás. Bueno, para las personas que están escuchando esto en podcast, ahí tiene sus libros a mano. Felipe está justo buscando uno. Y dale. Sí, mira, este es un poema que sale que está en Documentos de Anteayer, que se llama Off the Record. Y que para mí lo cito siempre, lo cito muy seguido, porque me lleva un poco esta idea de que hay una continuidad dentro de la historia de Chile. En general, como cuando decía que mi acercamiento a la poesía de Rodrigo Lira, de Lira es bien vital, es porque desde mis primeras lecturas me obsesioné un poco con poetas de los 80, con Enrique Lin, con Maquieira, con Lira, con Millán, con Elvira Hernández, y mi sensación o mi lectura es que ese ambiente en el cual se escribió esta obra poética nunca ha dejado de existir. Básicamente nunca salimos del horroroso Chile, que nunca salimos completamente de la dictadura, que se observa una continuidad, y este poema en particular como que me afirma un poquito esa lectura. Se llama Off the Record. Sucede simplemente que no tengo centro. El knockout me dio justo al medio, y el vacío lo abarca todo. Soy pura periferia. Perdí mi brújula en el trayecto, o en la comisaría, no lo sé. Siempre se quedan con lo que bulla. Me desperté con los Hawker Hunter, la metralla perforó mis convicciones, los culatazos en los riñones me introdujeron de lleno en la economía social de mercado. Como vil productor de escoria, aquí estamos poniéndole el hombro hasta nueva orden. ¿Cachai? Entonces, es bien potente porque, no sé, durante la revuelta y con todas estas imágenes de estallido, no sé, pues esta misma imagen que sobre la que escribió Lira de la Virgen como estallando, es como súper vinculada a lo que pasó el 2019. Pero eso, no sé si respondo mucho la pregunta acerca del ritual mortuorio, pero me da esa sensación también que, claro, como hay una cuestión acerca de los poetas muertos, y en particular se ha tratado mucho la obra de Rodrigo Lira con una lectura un poco centrada en el poeta maldito y en el malditismo,
mi postura personal es que hay que hacer o centrarse más en la valoración de la obra misma, más que en todo lo que la rodea. Creo que ha habido una lectura excesiva a partir del malditismo de Rodrigo Lira y ha habido poco enfoque en la valoración misma de la obra. Y precisamente Documentos de Antayer apunta hacia la valoración de la obra y hacia la puesta en valor de elementos que no se habían puesto en valor antes. Súper. Bueno, desde lo que tú dijiste también, la grafía, ¿cierto? La forma de presentar, que es parte también, que a muchas personas se le olvida, de la lectura, del ejercicio de leer. No necesariamente un texto de corrido, plano, con una sola tipografía, los cambios, los gestos, los espacios, los silencios de página que puede dar, funcionan muy bien al momento de acercarse a una obra. Me acordaba mientras hablabas y leías el poema, nombraste a la Virgen también, no puedo evitar pensar en Nona Fernández y Mapocho, ¿cierto? Y hablabas de que estábamos atrapados un poco, pensé que estábamos atrapados como la Rusia, en ese libro tan hermoso, donde la fractura temporal nos hace evitar todos los momentos de nuestro país. Y aparece la Virgen también, por supuesto. Editado por Alquimia Ediciones. O sea, ya, ¿qué otra opción tienen más que leer Alquimia Ediciones? Acérquense ahí. Y me gustaría preguntarte, como nombraste a Elvira Hernández al principio, la volviste a nombrar ahora, y Elvira Hernández prevalece aún, ¿cierto? Hoy está presente, y desde ahí la diferencia que hay, no sé si tú pudiste hablar con ella o hoy leer a Elvira. ¿Cómo te suena considerando que Elvira ha habitado estos espacios de la revuelta, estos espacios de pandemia de hoy? No sé si... Porque Rodrigo Lira ya no está hace mucho, entonces... ¿cómo es esa vuelta que se le da a la lectura también? Imaginando lo que tú decías, como se lee algo, también lo dijiste, nos das muchas pistas del rito mortorio, porque claro, el escritora que ya deja el libro, ya no es el mismo, ni la misma. Entonces, Claro. en el caso de Elvira, ¿cómo la ves? Aprovechando la oportunidad de hablar de ella también. Sí, podemos hacer una conexión a partir, y esto es algo que Elvira ha dicho en varios espacios, que ella trabaja sobre la memoria, que ella hace un poco una poética de la memoria. Conectándolo un poco con la pregunta acerca de poetas que ya no están, se está haciendo siempre un trabajo sobre la memoria, y esa cuestión me parece súper relevante. A mí, en lo personal, me gusta mucho y disfruto mucho y valoro mucho también la obra de la Elvira, y también para romper un poco con esta noción de obra, disfruto mucho sus poemas. Por eso mismo, porque siempre estoy encontrando, y esta es una cuestión que yo comparto mucho, un trabajo sobre la memoria de, no sé, de la tribu, a veces quizás no, pero también quizás un poco en la línea de lo que dice la Audre Lorde en La poesía no es un lujo, de este trabajo un poco más conectado con ciertas pulsiones colectivas o con algunas lecturas de lo que nos ha ido pasando como colectivos, como comunidades. Creo que hay algo por ahí. Wow. Oye, Felipe, y para ya acercándonos un poquito al cierre de esta entrevista, inevitable hablar de poesía y de lo que se supone o presupone, ¿cierto? La poca lectura que se hace en general de poesía. En las bibliotecas se presta poco poesía. Ahora que tú hablas de esta pulsión, mi primera idea que se me viene es como que quizás hemos perdido también esa pulsión, ese sentir, y estamos mucho más enajenados de lo que creemos, ¿cierto? Pero hoy, ¿cómo ves tú la poesía hoy? ¿Cómo habita nuestro país la poesía? Creo que hay como una materialidad en el lenguaje poético que nos habita. Como, no sé si es muy chauvinista hablar como de esta cuestión de los poetas y las poetas chilenas, que sí, definitivamente es como una cuestión bastante chauvinista, pero creo que la poesía está en la calle. Y esta cuestión es como un lugar común, pero yo me lo compro completamente. Y lo vimos también, lo hemos visto en los muros, en los murales, en los letreros a veces de las manifestaciones. En el lenguaje de la calle también está la poesía. Es decir,
no solamente está en la lectura de un libro, sino que la poesía es un fenómeno del lenguaje y es un fenómeno popular que muchas veces quienes escribimos estamos recogiendo, escuchando. Creo que quienes se dedican a trabajar con poesía son personas que tienen que tener un oído muy agudo, más que una imaginación muy activa. ¿Cachai? Entonces creo que más allá de que la lectura vaya perdiendo fuerza en algunos espacios, sobrevive de forma subterránea, y precisamente el fenómeno poético está fuera del libro, está en otros espacios y en otras dimensiones. Es un lenguaje, no lenguaje, que explota y que alcanza otras dimensiones de expresión que están fuera del libro. Sí. Sí, bueno, dijiste muy bien, y hay una imagen muy, muy potente que es de la revuelta en la Biblioteca Nacional, que dice la poesía está en la calle. Y hemos podido encontrar también poesía, ya sea de poetas que de libros pasaron a los muros, o también poesía que nace en los muros. Y qué bonito lo que tú nos dices también, de que nos habita un poco y que quizás por lo mismo esa relación estadística que se hace siempre de la poesía y de la lectura de poesía queda desacreditada muchas veces por eso, porque es mucho más que solo lo que está escrito necesariamente. Oye, Felipe, me gustaría invitarte ahora para ya acercarnos al final de esta entrevista, saber si nos quieres recomendar algo, en qué estás tú o qué invitación te gustaría hacerle a las y los radioescuchas que van a acompañarnos hoy o están en el podcast escuchando. ¿Qué les recomendamos? Sí, como bien contradictorio con lo que acabo de decir, pero por los libros. Dale. Siempre recomiendo lo que estoy leyendo. Esto es un texto de teoría política de una filósofa como post-marxista que se llama Chantal Mouffe. Se llama Por un populismo de izquierda. Creo que es un texto importante y fundamental para los tiempos que estamos viviendo. Creo que dentro de los próximos meses vamos a tener que enfrentar desde lo ideológico al fascismo, y para enfrentar el fascismo es bueno que nos aclaremos un poco acerca de cuál es la táctica y estrategia con la cual nos tenemos que mover. Entonces, en primer lugar, me gustaría recomendar a Chantal Mouffe. Y luego... ¿El libro cómo se llama, Felipe? El de Chantal Mouffe, si lo puedes repetir. Por un populismo de izquierda. Dale. Sí, de la editorial Siglo XXI. Luego, no puedo dejar de mencionar a mi compañero Marcelo Gatica. Acá hay un libro de poesía que se publicó el año pasado, que es Historia Universal de una trenza, por RIL. Lo pueden encontrar en librerías, lo pueden comprar por internet también. Es un trabajo bien interesante, donde hace una línea como temporal hacia su como el matriarcado, básicamente, es decir, toda la línea femenina de su familia genealógica, a través del tejido de una trenza. Lo recomiendo también, y bueno, como acá esto ya es como gustos personales, la lectura de Cummings siempre es buena, o sea, a mí me gusta mucho, pensando también en el trabajo del lenguaje que tiene, como también en la disposición del poema en la página. Si se quiere observar algún ejemplo de lo que habíamos mencionado antes también que queríamos rescatar con Lira, es algo que hace Cummings. Y Enrique Verástegui, En los extramuros del mundo, para mí también es un texto de poesía fundamental, que tiene esta cuestión como subterránea, media subversiva, que también podemos encontrar en Rodrigo Lira, quizás no tanto en la forma, pero sí en el espíritu desde el cual se construye el texto poético. Esas son mis recomendaciones. Vale, muchas gracias, Felipe. Bueno, recordad también a todas las personas que ya está disponible por todas las vías posibles, ¿cierto? Documentos del anteayer, documentos escritos doq.mentos del ayer, compendio de cuadernos inéditos, cuadernos de Rodrigo Lira, del cual hemos hablado hoy, editado por Alquimia Ediciones. Felipe, para cerrar, quiero que tú cierres el programa dejándonos con la canción
que quieres que suene después de esta entrevista. Cuéntanos por qué la elegiste y mándanos una canción nomás. Y con eso cerramos. Gracias por estar. Es una canción de Louta, que es un cantante argentino. Se llama No me estás haciendo un favor. La elegí porque me gusta mucho. Es como de una generación del pop argentino súper interesante, que yo creo que habría que ponerle harto ojo y escucharla mucho. Así que nada, sin decir más, lo podemos dejar con No me estás haciendo un favor de Louta. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encontramos otro lunes más para avivar la pasión por las ideas, los libros y la lectura. Recuerda que puedes escribirnos por Instagram a @altiropodcast o al WhatsApp de Bibliotank +569 88 34 1100. Nos seguimos encontrando entre libros.